Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 131, un salmo hermoso, de humildad, de confianza, de entrega. Este salmo es un llamado para ti y para mí, querido hermano, a tres cosas. Uno, a dejar el orgullo, a dejar la prepotencia, a dejar de enaltecernos, también a dejar las cosas mundanales y buscar a Dios. Estas tres cosas, orgullo, cosas mundanales y buscar a Dios. Es lo que David hizo. Él está diciendo, Señor, yo lo he hecho, y ahora le pide al pueblo que lo haga. En el salmo anterior, Salmo 130, vimos cómo el Señor perdona, pero debemos reconocer, confesar y apartarnos del pecado. Y para poder lograr esto, entonces la humildad es la que nos ayuda. Y de eso es que habla el Salmo 131, dice el versículo 1, Salmo 131, 1. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. La humildad, es importante que nosotros la tengamos clara. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado, dijo Cristo Jesús. Debemos aprender a ser humildes, querido hermano. Una persona humilde es aquella que reconoce que no tiene nada en sí, que no tiene nada, que todo lo que tiene está perdido y necesita diariamente del poder de Cristo a través de su Santo Espíritu. Esta es una persona humilde porque entiende que sus fuerzas están en Cristo Jesús. La sierva de Dios, Elena de White, dice que Cristo todas las mañanas Él clamaba a Dios para que en ese día le derramara el Espíritu Santo. Todas las mañanas Cristo pedía por el Espíritu Santo. Ahora, si Cristo lo hacía, ¿cuánto más tú y yo, querido hermano? Pero a nosotros nos falta entender que necesitamos el Espíritu Santo. Nos falta entender que necesitamos a Cristo todos los días. En ese sentido estamos siendo orgullosos porque no estamos acudiendo a la oración. Pensamos que con ir a la iglesia, con ser bautizados, con ser adventistas, entonces ya con esto es suficiente para salvarnos. No, eso es orgullo, eso es pretender alcanzar la salvación por nuestras propias obras. No, querido hermano, la salvación la obtienes en Cristo Jesús. Hechos 4:12 dice muy claramente allí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nada de lo que tú hagas, querido hermano, nada de lo que tú hagas te puede dar la salvación, porque el único que te puede dar salvación es Cristo Jesús. Y si tú no lo buscas todos los días, ¿cómo lo vas a encontrar? Necesitas humildad, querido hermano, humildad para que todos los días clames a Dios por su Espíritu Santo. Todos los días, no es solamente los sábados o los domingos, es todos los días. Hay un personaje en la Biblia que nos enseña mucho acerca de la humildad, y ese fue aquel hombre al cual Dios escogió para que preparara el camino a Cristo Jesús, Juan el Bautista. Y Jesús habló acerca de Juan el Bautista y dijo lo siguiente: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer, Mateo 11:11, allí Jesús da esta declaración tan poderosa, dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero Juan era humilde. Juan tenía una humildad tan grande que él dijo allí cuando Jesús es bautizado, y luego entonces muchos de los discípulos de Juan siguen a Jesús y Jesús empieza a bautizar, aunque dice la Biblia, aunque Jesús no bautizaba sino los apóstoles, así que muchos se bautizaban, y llegaron unos discípulos de Juan celosos por esto a decirle a Juan: mira, maestro, aquel hombre, el que estaba contigo, el que se ha bautizado. Esta historia la puedes encontrar allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Allí encuentras estos discípulos celosos. Le dicen: maestro, mira, aquel hombre que estaba contigo ahora está bautizando gente. ¿No te preocupa esto? Y la respuesta de Juan el Bautista es poderosa, y allí demuestra su humildad. Juan 3:27 dice: respondió Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Maravilloso. Él no creía que merecía recibir créditos o merecía recibir cosas. Todo lo que tenía era porque Dios se lo daba.
Esto debemos entenderlo nosotros, querido hermano. Esto es humildad. Tú y yo debemos reconocer que todo lo que tenemos es gracias al poder de Dios. Es gracias a la misericordia de Dios. Nada recibimos por nuestros propios méritos, nada, absolutamente nada. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia, escucha bien, porque por gracia. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no merecemos nada. Gracia es un don inmerecido, un regalo que no merecemos. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, esa fe ni siquiera es nuestra, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Debemos entender muy bien ese texto bíblico. Hoy día en el evangelismo moderno se está enseñando muchas cosas, y una de esas es que tú puedes encontrar la salvación por tus propios esfuerzos. No, querido hermano, no son nuestras obras las que nos dan salvación, no son nuestros actos, es la gracia de Cristo Jesús, que se obtiene por fe, y no es la fe de nosotros, sino la fe de Cristo. No es nuestra, es un don de Dios, no por obras. Ahora, alguien podría decir, entonces, como somos salvos por gracia y por fe, así que ya no debemos hacer nada. Y en Romanos 3:31, Pablo aclara este asunto y dice, entonces, ¿qué? ¿Anulamos la ley por la fe? Y él dice, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Es decir, cuando tú y yo nos afianzamos y nos entregamos a Cristo y lo amamos a Él, la gracia de Cristo nos da el perdón, la gracia del Señor. Y nosotros, como fruto de esa relación con Cristo, resultado de esa entrega, de esa oración y de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, como resultado de eso, entonces tendremos buenas obras. Las obras entonces no son para salvarnos, sino que las obras son un resultado de la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Y una de esas obras son guardar los mandamientos. Los mandamientos no te hacen salvos. Tú no guardas los mandamientos para salvarte. No, porque la ley no puede salvar a nadie. Nosotros guardamos la ley porque ya hemos encontrado salvación en Cristo Jesús. Él nos salva y como resultado nosotros cumplimos sus mandamientos, guardamos su ley, estamos en sus caminos. ¿Te das cuenta? Todo esto es un resultado de lo que hace Cristo en nosotros. No es nuestro, es lo que Cristo produce. Y voy a leerte una vez más ese texto que en la reflexión del día de ayer leí. Tal vez lo hayas pasado por alto, pero es importante entender esto para lo que te estoy diciendo. Y lo encuentras en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Bueno, voy a leer del versículo 12. Filipenses 2, 12 y 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nótese bien, ocupaos en vuestra salvación. Y cuando uno dice aquí, ocupaos en vuestra salvación, o sea, ¿qué podemos hacer? Entonces ya el versículo 13, Pablo explica. Nadie puede ser salvo o nadie puede ser fiel a Dios por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Eso es imposible. Yo he escuchado a muchas personas de denominaciones diferentes decir la ley de los 10 mandamientos quedaron abolidos, quedaron clavadas en la cruz porque era algo imposible cumplirlo. El hombre no puede cumplir los mandamientos de Dios. Y yo le digo, sí, tiene razón. No podemos, es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Es imposible cumplirlos, pero sin la ayuda de Dios es imposible. Sin la ayuda de Dios es imposible. Pero con Cristo todo es posible. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí el versículo 13 también de Filipenses 2. Esos 13 son importantes. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios, querido hermano, quien produce eso en nosotros. Y cuando nosotros lo entendemos, entonces haremos las cosas no para alcanzar salvación, sino haremos las cosas porque ya hemos encontrado salvación en Cristo Jesús. De esa manera, la vida cristiana se convierte en algo ameno, algo placentero, algo feliz, algo maravilloso. Pero cuando la vida cristiana se vuelve para ti monótona, aburridora y difícil, es porque estás intentando encontrar salvación a través de tus obras. Y no es así. Primero debes encontrarte con Cristo Jesús. Debes conectarte con Cristo Jesús todos los días y pedirle a Él
que te dé su Santo Espíritu. Y Él producirá en ti todas estas cualidades que te estoy mencionando: humildad, confianza, entrega. La humildad, entonces, es lo que está diciendo Juan el Bautista: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Nada hay en nosotros, todo es lo que Dios da. Y mira esa humildad tan grande de Juan el Bautista. Sus discípulos celosos porque Jesús estaba llevando más bautismos, porque Jesús estaba llevando discípulos también de Juan. Y ahora, en la conversación que Él les da allí, y recuerdo una vez más el texto que estoy leyendo, Juan 3:22 en adelante, ahora en ese diálogo de Juan el Bautista con sus discípulos, Él les sigue diciendo varias cosas, y en el versículo 30 es una afirmación poderosa de humildad. Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Humildad poderosa de Juan. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Debemos aprender muchísimo esto, querido hermano. La humildad es lo que está reconociendo aquí el salmista David. Por eso dice: Señor, yo no he envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. He sido humilde, Señor. He aprendido acerca de esto. Es lamentable ver en nuestros líderes de iglesia que parece como que hay un pleito, como que hay una lucha, o como que hay un desafío allí entre cuál de todos es el más resaltante, el más brillante, y hay una lucha allí por el que más brilla. No, querido hermano, eso no es entender bien el proceso de salvación. Todos en la iglesia somos iguales, nadie es más que nadie. El hecho de que tú seas el primer anciano de iglesia no quiere decir que tú seas el que mande. Hay algunos hermanos así, que yo soy el primer anciano de iglesia. Yo llegué a una iglesia hace algún tiempo que tenían así como categorías: yo soy el primero, usted el segundo y usted el tercero. O sea, no es así. No es que el anciano sea más que el director de música o que sea más que el director de escuela sabática. No, todos somos iguales ante los ojos de Cristo. A todos Dios nos puede utilizar. Debemos ver a nuestros hermanos con amor, con misericordia, ser humildes, querido hermano. La humildad es ese valor importante que Dios quiere que nosotros tengamos, pero eso es algo que Él producirá en nosotros a través de la relación que tengamos con Él. Jeremías, hablándole a Baruch, otro texto, y es uno de los que voy finalizando, Jeremías 45:5. Jeremías, hablándole a Baruch, ese escritor, le dice: ¿y tú buscas para ti grandeza? No la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. Así que no busques para ti grandezas, querido hermano. Hay gente que busca grandezas, riquezas y demás. No busques eso, porque eso terminará. Dios quiere darnos algo más hermoso, más grande, el reino celestial, la vida eterna. Pero debemos ser humildes y reconocer siempre nuestras faltas. El salmista reconoce eso. El salmista lo entiende a perfección. Y ahora dice en el versículo 2, Salmo 131, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Se ha desviado, se ha apartado de las cosas mundanales. Y ahora el salmista le está hablando al pueblo de Israel, pero toma esas palabras como si fuesen para ti. El versículo 3, último versículo del Salmo 131 dice: espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Espera en Jehová. Querido hermano, espera en Jehová. Conságrate a Jehová. Entrégate a Jehová. Dedica tu vida a Jehová todos los días. Espera en Él, porque Él producirá en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No te preocupes por lo que vas a hacer. No te preocupes por lo que debes dejar de hacer. No te preocupes por lo que tienes que mostrar. Todo eso lo producirá Cristo en ti, pero tú debes centrarte todos los días, relacionarte con Él, estudiar su palabra, comunicarte con Él, orar todos los días, y Él producirá todas esas cosas buenas, todos esos frutos buenos los producirá en ti, porque Él así lo ha querido. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo número 131. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!